las últimas dos clases, ¿qué hemos visto? ¿Ya? Principalmente hemos visto lo que es la cuestión social y un poquito de cómo el país se ha ido avanzando en democratización, ¿ya? Es decir, cómo ha ido aumentando sus derechos, cómo se ha ido, por ejemplo, aumentando los derechos laborales de las personas. ¿Se acuerdan que la semana pasada, vimos lo que era, por ejemplo, algunas leyes laborales que habían surgido producto de algunas protestas que se habían producido? ¿Se acuerdan o no eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo hablé de algunas protestas como la de la escuela de Santa María de Iquique, la de la carne, la de los trabajadores portuarios, que eso derivaron en muchas, por ejemplo, leyes laborales? Profe, había muchos muertos en esa... Claro, como dice el Bastián, hubieron muchos muertos, y alcanzamos a ver como hasta 2.500 muertos, que es mucho, ¿ya? Entonces, es un periodo donde hay mucha violencia, mucho ambiente de cambio. Eso es muy importante. Entonces, se produjeron muchas cosas importantes, como lo vamos a ver un poquito hoy día, que es la aparición de partidos políticos, y lo que nos vamos a centrar hoy día es cómo la mujer va participando en lo que es la política, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día un poquito es el papel de la mujer en el siglo XX, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en comprender los cambios sociales y políticos que generó el ingreso de la mujer en la política, en otros ámbitos de la sociedad. ¿Ya? A ver, no sé si ustedes saben cuál era el papel de la mujer a principios del siglo XX o antes del siglo XX, en el siglo XIX o siglo XVIII. ¿Qué rol cumplía la mujer? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Joaquín? Lavar cosas y hacer cosas de la casa. Hacer cosas de la casa casi siempre, muy bien, Martín. A principios del siglo XX en el siglo XIX o antes, a la mujer se estaba relegada a lo que era el ámbito doméstico, ¿ya? Muy pocas se educaban, etcétera, etcétera. Pero a principios del siglo XX empiezan a haber unos grandes cambios, ¿ya? Principalmente, por un lado, hay cambios políticos, ¿ya? Que empiezan a surgir nuevos partidos políticos, ¿ya? Todo esto gracias al problema de la cuestión social. ¿Ya? Aquí empiezan a surgir partidos políticos que se consideran de izquierda, que principalmente abogan por mejores condiciones en la distribución de las riquezas, ¿ya? Solucionar los problemas sociales, ¿ya? Están los de centro, que eran principalmente los partidos de alguna forma cristianos, radicales, que también buscaban lograr un bienestar social, y los partidos de derecha, que eran de alguna forma los partidos más conservadores, ¿ya? Pero se van creando unos diferentes grandes partidos políticos, que como lo que conocemos hoy día, que es izquierda, derecha y centro, ¿ya? Se van formando en esta época. Pero quien también se integra a la vida política es la mujer, ¿ya? La mujer se va integrando en diferentes ámbitos, ¿ya? Y no es de un día para otro, sino que va costando mucho que se integre. Entonces ahora vamos a ver un video de algunos principales hitos que va a tener la mujer en el siglo XX o finales del siglo XIX al siglo XX. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito de esto. ¿Ya? ¿Se ve el video o no? ¿Me pueden decir? No, profe. No se veía. Entonces ahora vamos a... Sí se veía, profe. ¿Se veía? Sí. Ya es que de repente el Zoom te da opciones de compartir algunas cosas nomás. Sí, ahora se ve. Y ahora se ve. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver un video y es súper importante que ustedes lean lo que dice abajo, ¿ya? Porque es un video de grandes hitos o grandes acontecimientos que son muy importantes para la mujer, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito.
Ya. A ver. Ya. ¿Lo pudieron ver, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Vamos a responder unas preguntas. Necesito que ustedes me respondan por el chat de voz, ¿ya? Entonces, a ver. Esta ya la respondimos un poquito, que ya hablaron ustedes un poquito. ¿Cuál era la labor de la mujer a principios del siglo XX? Que era como lo que dijeron ahí, que era principalmente al interior de la casa. Pero, ¿cuál ustedes creen que de los que vimos ahora son los hitos más importantes en la participación política de la mujer? Vimos hartos, ¿ya? A la rápida. ¿Cuál creen que son los más importantes que vimos en este video? ¿Ya? El de la violencia familiar. El de la violencia familiar, ya es muy importante porque hay una ley que ahora resguarda lo que es precisamente la violencia contra la mujer en lo que es pareja, ¿ya? En la familia, muy bien. ¿Cuál otra ley creen Profe, ustedes que es de que la importante? mujer pueda votar. Que la mujer Exacto, pueda votar. muy bien. Ese es uno, yo creo que de los logros más grandes que hubieron en el siglo XX, ¿ya? ¿Qué otro logro vieron ahí que creen que es importante? Y que las mujeres podrían ser presidente o consumir un cargo de presidencial. Claro, en el video vimos la primera senadora y primera diputada en Chile y después vimos cuál fue la primera presidenta en Chile, ya que fue Y el que año tenga los 2006. mismos derechos que un hombre. Claro, y cada vez se ha ido de alguna forma, a lo largo del siglo XX, la mujer ha sido integrada a lo que es la política, que a principios del siglo XX se veía muy difícil, ¿ya? Entonces vimos que a lo largo del siglo XX, desde 1900 hasta el día de hoy, la mujer cada vez se ha ido integrando más a la política. Lo vimos como desde que pudieron empezar a votar, desde que se empezaron a crear los primeros partidos políticos de mujeres, ¿ya? Después vimos cómo se empezaron a crear leyes para ella, hasta que finalmente vimos que en 2006 llegó a ser una mujer la primera presidenta de Chile, ¿ya? Y que después fue reelecta, y como decía el video, prácticamente con la mayoría de los votos. Entonces hemos visto cómo la mujer se ha ido integrando a lo que es la política en Chile. A ver. Sí, muy bien. Ya, por ejemplo, también había un gran logro que salía en el video que era 1945, el primer premio Nobel a Gabriela Mistral. ¿Ya? Y después salía otro gran logro que era el de la presidenta, senadores, también Violeta Parra. Muy bien. Violeta Parra, que fue una de las primeras artistas latinoamericanas en presentarse en el Palacio en Francia ya, pues un gran logro, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se ha ido integrando la mujer en la política y también algunas mujeres que han hecho grandes logros en la sociedad y aportes para Chile, ¿ya? Pero para comenzar un poquito, ¿cómo era la mujer a principios del siglo XX? ¿Ya? La mujer acá se empieza de alguna forma a integrar a lo que es el mercado laboral, al trabajo. Empiezan a trabajar las mujeres a inicios del siglo XX, principalmente porque también se están integrando a lo que es la educación, ¿ya? Empiezan a ir a la mujer al colegio. Antes era muy raro que una mujer fuera al colegio, en 1800 era muy raro, ¿ya? Pero ya a finales de 1800 y a principios de 1900 se hace cada vez más común. Entonces las mujeres empiezan a desarrollar en distintos ámbitos, principalmente lo que es ciencia, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es súper importante eso, que hay un gran cambio en el siglo XX, que es la mujer, de alguna forma, empieza a participar en la sociedad, en la política. ¿Ya? Y también tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ya? Porque en el mundo, por ejemplo, ¿qué está sucediendo a inicios del siglo XX? Hay muchas guerras, entonces muchos hombres tienen que ir a la guerra, Profe, por mueren, entrar tarde. y la que se empieza a hacer cargo de trabajar, de sustentar a las familias son las mujeres. Entonces ahí también empiezan a exigir los mismos derechos que habían tenido los hombres. ¿Ya? Súper importante aquí es que la educación, ¿ya? Como dice en el Power, a finales del siglo XIX, es decir, a finales de 1800,
la mujer solo podía acceder a lo que es educación primaria, de primero a sexto básico, y muy poco a lo que es la educación superior, ¿ya? Esto se va a empezar Profe, a cambiar a lo que es el siglo XX, principio del siglo XX. ¿Qué pasó, Víctor? perdón por interrumpir, pero es que entré tarde y no sé qué estamos pasando. Ya, lo que estamos viendo hoy día es cómo se ha introducido, ingresado la mujer en la sociedad a lo largo del siglo XX, en la política, en la Lo sociedad. único que sé ¿Mm? es que antes la mujer, lo único que tenía que cuidar la casa. Claro, eso es el cambio que estamos viendo ahora. Que antes tenía que cuidar la casa, y ahora vamos a ver cómo se ha ido integrando al trabajo, a la política, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vaya, muchas Entonces, gracias. Profe. acá lo que va a ocurrir, ya que en 1900 ya se empieza a ver una política de Estado para que la mujer pueda de alguna forma desarrollarse en ámbitos tanto laborales, ¿ya? O en diferentes ámbitos, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito de unos gráficos que demuestran cómo ha incrementado la educación en la mujer, ¿ya? Vemos que, de alguna forma, siempre va aumentando, siempre es ascendente el gráfico. Entonces podemos ver que, de alguna forma, la mujer se ha ido aumentando su educación en lo que es educación primaria, ya vemos que ha aumentado mucho, en 1960 es mucho, en educación secundaria, ¿ya? Y en educación superior o técnico profesional, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Porque de 1960 a hoy en día ha aumentado mucho, mucho más de lo que aumentó en estos 30 años, pero hay que tener eso en cuenta, que ya de alguna forma en el ámbito educacional también las mujeres se han equiparado mucho a lo que era el hombre. ¿Ya? Y como dijo el Víctor y dijo el Bastián y dijo también el Martín, a principios del siglo XX la mujer estaba relegada a lo que era el ámbito doméstico, ¿ya? Que era cuidar la casa, a cuidar a los niños, y estaba siempre bajo la tutela de un hombre, ¿ya? En Profe, un principio el padre y después el marido. ¿Víctor? esto nada que ver con esto, pero creo que allá en ese tiempo los niños después de cierta edad tenían que empezar a trabajar y no estudiar. Algunos estudiaban, muy poco. Claro, eso depende también de la situación económica de las familias, entonces va a depender mucho de eso. Muchos niños tienen que ir a trabajar, las mujeres también se ven obligadas a Profe, trabajar también de alguna forma, pero ya empieza de alguna forma a haber un cambio en esta idea de que la mujer solo tiene que estar en el ámbito doméstico, cuidar la casa, ¿ya? Y empiezan de alguna forma, hoy se me corrió el dibujo, no sé por qué, ahí sí. ¿Ya? Y de alguna forma, ¿qué va a ocurrir? Va a surgir que la mujer se empiece a integrar principalmente a lo que es la vida política, ¿ya? Porque a principios del siglo XX se empieza a hacer común la idea de que las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos, algo que actualmente también nosotros tenemos que de alguna forma tener eso claro, ¿ya? Pero aquí ya empieza a surgir eso, de que las mujeres y hombres tienen los mismos derechos y cada vez se hace más común. Y a lo largo se van a empezar a hacer diferentes movimientos de mujeres, de alguna forma, para integrar a la mujer en la política. ¿Ya? Si nosotros ponemos a ver la historia de Chile, a principios del siglo XX eran puros hombres los que estaban en la política, puros hombres los que participaban en la política. No había mujeres que se integraran a la política porque, como dice acá, era muy mal visto de alguna forma que una mujer participara en esto, porque la mujer debía estar en lo que era el ámbito doméstico, ¿ya? Entonces, van a empezar a surgir diferentes movimientos políticos. Por ejemplo, decía ahí 1923 que surgió el primer partido político de mujeres, ¿ya? Después empieza en 1931, donde se empieza a conseguir el voto de la mujer, ¿ya? El voto de la mujer, pero principalmente en lo que es elecciones municipales. Es decir, las mujeres ahora podían votar, pero solamente en elecciones municipales. Que es decir, alcalde, no podían votar en lo que era de senadores, diputados ni presidentes. Entonces, por ejemplo, este año va a haber elecciones de alcalde. Si hubiésemos estado en 1900, por ejemplo, 38, las mujeres podrían haber votado, pero no pueden haber votado por elecciones presidenciales.
¿ya? Pero de alguna forma, en 1931 se empiezan de alguna forma a integrar la mujer a la política. De alguna forma empiezan a participar, ¿ya? Y si nos ponemos a pensar, la historia de Chile, como Chile independiente, ya es de 1823. Han pasado casi 100 años de que Chile es independiente y la mujer recién empieza a participar en la política, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de Chile independiente, desde que fue independiente, 1818 a 1800, al 2020 hoy día, podemos darnos cuenta que más de la mitad de la historia de Chile de ese periodo, la mujer no ha tenido participación política. Y es reciente, podríamos decir, lo que es la participación, ¿ya? Posteriormente empiezan a surgir diferentes movimientos, como el MEMCH, que es el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, ¿ya? Que es un movimiento que intenta de alguna forma que la mujer pueda participar en lo que es la política, ¿ya? Y finalmente lo que va a lograr conseguir es que las mujeres puedan votar en las elecciones presidenciales y de senadores y diputados, ¿ya? Es un logro muy grande para la mujer en ese sentido porque de alguna forma empiezan a poder tener igualdad de derechos con hombres, principalmente lo que es el sufragio, ¿ya? Pero también es importante que, Martín. No sé si tenga que ver algo con la clase, pero ¿en qué año se integró el feminismo? A ver, feminismo como movimiento ideológico. Marcha, como marcha. Exacto. A ver, podríamos decir, tiene que ver, sí, tiene que ver con la clase porque estamos viendo eso. A ver, el feminismo parte en otros países, ¿ya? Principalmente en lo que es Europa, ¿ya? En países de Europa. Y nace ya en el siglo XIX, 1800, ya hay movimientos feministas, ¿ya? Que van de alguna forma, que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿ya? Ya a principios del siglo XX en Chile ya había movimientos feministas, ya nos dimos cuenta que en 1923 ya hay movimientos y partidos políticos feministas, ya que buscan de alguna forma la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Siempre ha existido esta idea de que buscar la igualdad, pero hay como, podríamos decir que hay como momentos en que esto se acentúa más, ¿ya? Podríamos decir que hay como periodos donde esto toma mayor importancia El a lo largo de la último historia. tiempo se ha puesto como más activo, ¿no? Claro, podríamos decir que se ha Oh, puesto más activo en sí. el último tiempo, ya que estamos en 2020 y ya han pasado harto, pero cada vez que de alguna forma siempre se está buscando la igualdad entre derechos entre hombres y mujeres, ya eso es súper importante. Y claro, hemos visto que han logrado bastante, ya como integrarse de alguna forma a la política, ya con el MEMCH, que podríamos haber dicho ya a lo largo de la historia de Chile. Actualmente se siguen buscando mayores oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres, porque podríamos decir que sí, a la larga podemos decir que se ve como una igualdad, pero en la práctica no hay mucha igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? Tanto lo que sea, Profe, por ejemplo, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quién habló? Bastián. profe, ¿Sí? yo. Es cierto que las feministas luchan por sus derechos, pero lo que está pasando ahora, eso no es como feminista, porque quieren llamar el tierra, o sea, tierra, como si yo dijese que tierra debería llamarse como hombre, así, tierra. A ver, es que de alguna forma, ¿Me no, entiende? más o menos, pero tenemos Hay que entender varias, que hay varias visiones del feminismo y que buscan igualdad y diferentes corrientes de feminismo. Ya no todas Yo tienen el le mismo digo algo, pensamiento. ¿le puedo decir algo? ¿Sí? Es que ahora el feminismo es más tóxico porque ahora en vez de luchar por sus derechos andan intentando exterminar a los hombres. Pero ahí tenemos que entender que existen visiones y visiones, pero la gran mayoría del feminismo busca la igualdad entre lo que es derechos del hombre y derechos de la mujer, igualdad en la sociedad, ¿ya? Dentro de sí podemos ver que quizá algunos sean así, otros no, ¿ya? Pero la gran mayoría lo que busca es la igualdad, nunca hay que tampoco creer lo que vemos así a simple vista, porque también hay que pensar que hay mucha gente detrás que no está de acuerdo con esa idea y que tiene otro pensamiento, pero
lo que busca más el feminismo en este sentido es la igualdad entre lo que es derechos del hombre y mujeres, que es algo básico que tiene la sociedad, ¿ya? Y han logrado bastante. Por ejemplo, vimos como por ejemplo lo del postnatal, ya que salió en 2011, ya que se alargó el postnatal, y que tiene que ver también con la posibilidad de igualdad de oportunidades. Ya, vamos a seguir avanzando un poquito en esto, ¿ya? Y vamos a ver algunos políticos o algunas personajes históricos, mujeres que han sido muy importantes para diferentes ámbitos en Chile, ¿ya? Por ejemplo, Inés Enrique, una de las primeras diputadas de Chile, en 1951, ¿ya? Después vamos a ver a la primera senadora, María de la Cruz, que podríamos decir que son dos personas muy importantes porque ya empiezan a optar a cargos de gran importancia para la mujer, ¿ya? Y principalmente para la sociedad, no solamente para la mujer, porque hay diferentes puntos de vista, ¿ya? También se puede ver que la mitad de la sociedad es mujer, entonces también se va a integrar la mitad de la sociedad con la integración de senadores y diputados mujeres. ¿Ya? Profe, siendo un poco lógico, las Ujú. mujeres deberían ser las que más beneficios tienen porque gracias a ellas tenemos todo lo que somos. Gracias a ella estamos vivos, gracias a ella hemos hecho varias cosas que solo si tuviera el hombre Ya, no pero sin hombre tampoco existiríamos nosotros, pues. Claro, podemos. a ver, tenemos que pensar que somos una sociedad, ¿ya? Entonces, lo que busca aquí es que toda la sociedad tengamos los mismos derechos y igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Ya no se busca lo que es alguien sobre otro, claro. Podríamos decir lo que dijo el Víctor tiene razón muchas veces, ¿ya? También tenemos que pensar que, claro, a principios de 1900 existía mucho lo que era la discriminación contra la mujer, y muchas mujeres también existía lo que era el abandono de los padres hacia sus hijos, y la mujer se tenía que hacer cargo de todo. Entonces igual la mujer ha tenido un rol muy importante en lo que es la sociedad, ¿ya? Y sí, y por eso a lo mejor podemos entender lo que dice el Víctor, ¿ya? Pero tenemos que entender que somos una sociedad, ¿ya? Y lo que se busca acá es que toda la sociedad tenga la misma igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de deberes, ¿ya? Y aquí vamos a ver otras mujeres destacadas como Elena Caffarena, ¿ya? Que fue una abogada y política, que fue fundadora del MENCH, que de alguna forma luchó por los derechos de las mujeres, ¿ya? Luchó por, de alguna forma, que las mujeres pudieran participar en la política, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy ha tenido mucha influencia en lo que es, no sé si han escuchado de Pamela Giles, que es la diputada, ella creo que es nieta o sobrina nieta de Elena Caffarena. Entonces es muy importante lo que es la política. Ya, Amanda Labarca, principalmente una importante educadora y académica universitaria. Acá vemos cómo la mujer también se ha integrado a lo que es la educación, ¿ya? Isabel Lebrun Reyes también, principalmente lo que es la educación. Son mujeres que han obtenido, que son muy importantes para lo que es la historia de Chile, ¿ya? Eloísa Díaz, ¿ya? Que es la primera médica de Chile y de América del Sur, ¿ya? Que en 1886, y aquí ella es muy importante porque es la primera, o sea, primera médica en Chile y en Latinoamérica. Sí, sí me había contado de esto. Sí, y de hecho yo creo que les dije que había un hospital que se llamaba así, que es el de la Florida, se llama Hospital Eloísa Díaz, ¿ya? Ya de nombre, sí. Y también hay muchas calles que se llaman así, ¿ya? También como Ernestina Pérez, que fue la segunda mujer titulada de médico en Chile, ¿ya? Se tituló prácticamente 2 semanas después de que Eloísa Díaz, ¿ya? Entonces también es muy importante, también hay calles que se llaman así. Principalmente ella se preocupó sobre lo que se conoce como higiene social de la población, es decir, preocuparse sobre los problemas de salud que tiene la sociedad, por ejemplo, el alcoholismo, las malas condiciones de vida, ¿ya? Ella se preocupó mucho de eso, ¿ya? Y muchos de los problemas que existían de la cuestión social. De alguna forma tiene mucha importancia.
Y como ya les dije, hay muchas calles que se llaman así. No sé si un hospital se llama así. No creo. ¿Ya? Hay otras mujeres que también han tenido mucha importancia, que por ejemplo Gabriela Mistral, que no la mencionamos acá, ¿ya? O Violeta Parra, que también son mujeres que han tenido mucha importancia, o Michelle Bachelet, que también ha sido la primera presidenta de Chile, y que fue electa 2 Profe, de veces. hecho, Michelle Bachelet, hablando de eso, ahora ya no trabaja en Chile, ahora creo que es ministra, no me acuerdo qué, No, de Estados Unidos. Trabaja en la ONU, lo que es en los derechos humanos. Ya es como Ahora es algo en Estados Unidos también, creo. es la máxima, no, de Naciones Unidas, es la máxima autoridad que tiene que ver con los derechos humanos en el mundo casi. Ya es lo que se preocupa de los derechos humanos en el mundo, para que veamos que de una forma, y Chile igual tiene bastante mujeres destacadas, lo que es música, ya política, literatura, artes, ya, eso es súper importante. Ya, a ver, lo que tenemos que contestar hoy día y en su cuaderno es esto, ya. A inicios del siglo XX, es decir, de 1900, ¿existía igualdad o desigualdad en los derechos de las mujeres y los hombres? ¿Quiénes tenían más derechos o quiénes tenían menos? Eso me lo ¿En responden. 1900, profe? Sí, a inicios de 1900. Y después la segunda pregunta es, ¿qué rol o roles de las mujeres han cambiado durante este tiempo? Me falta ponerle eso. ¿Ya? Entonces, a ver, veámoslo. Esto lo tienen que contestar cada uno en su cuaderno, pero lo podemos ver un poquito rápido entre nosotros. Con el chat Pero o... tenemos que enviar a su correo. Claro. Pero podemos ver ahora un poquito adelantar de lo que es. ¿Cómo ha ido? Espera, a ver un poquito. No puedo ver el chat. Y ahora sí. ¿Cómo? A ver, la primera pregunta. A inicio del siglo XX, ¿existe igualdad o desigualdad entre la mujer y el hombre, sí o no? ¿Existe igualdad o no? ¿O existe desigualdad o no? Sí, sí. ¿Qué sí, Víctor? ¿Qué existe? ¿Qué, profe? ¿Qué sí? ¿Existe igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres en derechos políticos? Más o menos. Pensémoslo en derechos políticos, que tiene que ver con la participación política. ¿La mujer podía participar en la política a inicios del siglo XX? No. No. Sí. No, pues dijimos que en No. 1931 recién pueden participar en lo que es la política. ¿Ya? Entonces, a inicio del siglo XX existe mucha desigualdad. Por ejemplo, no pueden votar las mujeres. ¿Ya? A lo largo del No siglo podían hacer XX nada. se han integrado a lo que es la política. Entonces, ¿quiénes tenían más derechos y quiénes tenían menos derechos políticos en ese tiempo? ¿Quiénes tenían más derechos, la mujer o el hombre? Por favor, el chat solo para responder preguntas. Lo- Los hombres, ¿ya? Y las mujeres tenían menos derechos. Ya. Y respecto a la pregunta 2, ¿qué rol de las mujeres han o ha cambiado durante este tiempo? ¿O durante el tiempo? ¿Cuál creen ustedes? Tomás. ¿Qué rol ha cambiado la mujer desde inicios del siglo XX hasta la actualidad? ¿Pueden participar en lo...? Ya. Ha cambiado mucho en la política Ya, y en los derechos, o sea, política. ya. Ahí intenté desbloquear. Muy bien, Martín. Ha intentado de alguna forma, ha aumentado su participación política. Ya, no lo deja ver. ¿Quién Ha estado puede...? como más, con un poquito más de derecho que antes. Claro, o sea, de alguna forma equiparado a lo que es la igualdad de derecho. Podría ser mejor, eso sí, pero se ha logrado. Ahí intenté, Tomás, arreglarlo. ¿Qué ha pasado con el trabajo? La mujer ahora trabaja, ¿no? Sí, en sí, este puede tiempo trabajar de lo que ella quiere. No como antes, Claro, que no podía trabajar lo que ella quiera. claro, a ver, en tenía que educación. hacer cosas específicas. Claro, en la educación, ¿cómo ha cambiado también?
harto, porque antes no podían terminar el curso más avanzado, solo la primaria. ¿Y ahora? Y ahora ella puede terminar hasta la universidad si quiere. Claro, de hecho, acá somos, ¿cuántos somos? Somos la mitad del curso de mujer, ¿ya? Entonces, vemos cómo de alguna forma se ha ido aumentando lo que es la participación, ¿ya? Y lo que se busca finalmente es que exista una igualdad, que no existan estas diferencias, ¿ya?